Bienvenido a Su Historia. Ahora puedes escuchar Su Historia en Spotify y también en Apple Podcasts. Recuerda también nuestro canal de Telegram, t.me/suhistoria, y nuestra web, www.suhistoria.org. Toda la Biblia nos habla de una historia, la historia de cómo Dios extiende su amor hacia nosotros. Por eso decimos que es su historia. Juan en la cárcel. Un hombre estaba preso en una oscura prisión. Un hombre cuyo vestido de un manto de pelo de camello, sujeto con un cinto de cuero. Sus pies estaban engrillados y puestos en un cepo. Ni un rayo de sol llegaba hasta él. Ningún ruido quebraba el silencio. De vez en cuando se corrían por unos momentos los cerrojos de hierro y entraba un soldado con un trozo de pan o un cántaro de agua. Cuando se retiraba, la pesada puerta volvía a quedar bien asegurada, y el silencio se hacía tan denso como antes. El aire tenía un olor desagradable y corrompido. Las pesadas cadenas causaban dolor, y ese hombre estaba allí, en esa sucia y oscura cárcel, esperando y sufriendo, pero sin quejarse en absoluto. Sin embargo, no había merecido ese grave castigo, no era ningún delincuente, sino que era bueno y justo. No había hecho más que cumplir la obra que Dios le había encomendado. Pero precisamente porque había cumplido esa obra tan bien y tan valientemente, le habían quitado la libertad. Porque había obedecido más a Dios que a los hombres, Juan el Bautista había sido arrojado en la cárcel. Juan continuó su obra después de bautizar a Jesús en el Jordán y de cederle sus primeros discípulos. No podía dejar de proclamar a la gente de que el Rey había llegado y que fundaría su glorioso reino. Y el Rey castigaría a todos los impíos. Exterminaría a sus enemigos, pero haría felices a todos los que le amaran. Era el gran labrador que pronto comenzaría la cosecha. «Su aventador está en su mano», dijo Juan, «y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y cremará la paja en un fuego que nunca se apagará». Siguió diciendo a la gente que debía arrepentirse de sus pecados para que pudieran ser trigo y no paja. Siguió bautizándolos cuando se arrepentían de sus pecados, primero en Judea, luego más hacia el norte, en Enón, cerca de Salem, y los discípulos que todavía quedaban con él lo seguían a todas partes. Una vez, en Enón, vinieron a Juan sus discípulos, asustados y preocupados. «Maestro», le dijeron, «hemos oído algo de ese Jesús que estaba contigo en el Jordán. Él también ha comenzado a predicar, y sus discípulos bautizan también a la gente, y todos vienen a él». Pensaban que Juan se enojaría o se pondría triste, porque Jesús se había convertido en su rival. Habían comprendido tan poco aún de las palabras de su maestro que pensaban haberle traído una mala noticia y que Juan tendría celos de Jesús. Pero en cambio, no podían haberle traído una noticia más gloriosa. Los oscuros ojos de Juan relucían de contento. ¿Un rival? No. Juan sabía que no era un rival, era algo mucho mejor. «Así justamente debe ser», exclamó. «Él debe crecer y yo debo venir a menos. Es a él a quien tienen que seguir todos, dejándome a mí. Yo no soy el Cristo, solo he sido enviado delante de él para prepararle el camino. Yo soy un hombre de la tierra, solo un servidor. Él es el cielo, Él es el Hijo de Dios, y todo aquel que cree en Él tiene vida eterna.
y diligentemente siguió con su trabajo de atraer hombres a Cristo. Se atrevía a señalar a cada uno de sus pecados y a llamarlos al arrepentimiento. No perdonaba a nadie en su severa reprensión, ni aun al rey. El rey era Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y Perea, hijo de Herodes, que había matado tantos niños en Belén. Él había oído la fama de Juan y deseaba verlo. Era un hombre perverso y frívolo, casi tan malo como su padre. Había quitado la esposa de su hermano Felipe y había despedido a la suya propia. Así llegó Herodías con su hijita Salomé al palacio y llegó a ser reina. Había abandonado a su propio esposo para ser reina. Era más perversa aún que Herodes. Juan lo sabía. De hecho, todo el país lo sabía. Pero nadie se atrevía a hablar de ella porque temían al rey y la crueldad de esa mala mujer. Pero Juan era siervo del Rey de Reyes y no temía a Herodes. Cuando estuvo delante de él, de pie, tan noble y digno como había estado una vez el profeta Elías delante de Acab, no se dejó cegar por su vestimenta regia, ni por su poder, ni por la brillante comitiva de cortesanos aduladores. Solo veía a un hombre débil y pecador, que tenía que convertirse si quería llegar a ser feliz, y que también tenía la necesidad de conversión. Y lo que otros ni se atrevían a murmurar, lo dijo sin miramientos. Reprendió al rey con palabras severas por todas las cosas malas que había hecho. También le dijo: «No te es lícito tener la mujer de tu hermano». Tuvo que pagar por esas atrevidas palabras con su libertad, porque Herodías, cuando supo lo que Juan había dicho, se puso furiosa y no descansó hasta conseguir su venganza. Juan debía morir. Ella se había propuesto lograrlo. Pero Herodes sabía cómo honraba el pueblo a Juan y temía que se sublevara si lo hacía matar. Entonces lo hizo encadenar y encerrar en la cárcel, probablemente en el castillo de Mazareus, al este del Mar Muerto. Herodías no había logrado todavía su intento, pero había silenciado al fiel profeta. Así que allí estaba Juan, asegurado en el cepo como un criminal. Él, que había vivido tantos años en el desierto libre, durmiendo bajo el limpio cielo. A veces sus discípulos obtenían permiso para visitarlo. Entonces se sentaban junto a él y trataban de consolarlo. Le informaban también acerca de lo que oían de Jesús, de sus obras y de la enemistad de la que él era objeto. Pero cuando se habían retirado nuevamente y él quedaba solo en el silencio con sus pensamientos, entonces apoyaba la cabeza contra la pared, atribulado. Esa cabeza que siempre había mantenido alta, con noble entereza, y sus pensamientos lo afligían. Sus ideas se movían constantemente en torno a Jesús y a sus obras, porque ¿eran realmente las obras de un rey las que Jesús hacía? Él predicaba, como lo hacía Juan mismo, y sanaba enfermos, pero ¿dónde estaba su glorioso reino? ¿Por qué no hería a sus enemigos y salvaba a Juan, su siervo, de la prisión? ¿No tenía tanto poder? ¿Por qué no se hacía grande y potente a su pueblo Israel si realmente él era el Mesías esperado? ¿Se habría equivocado él, Juan? Pero ¿no eran las palabras de Dios mismo las que él había hablado? No habían sido inventadas por él. Él había dicho a la gente que el Mesías vendría como un juez severo que juzgaría a todos. Y vino uno que no demostraba otra cosa que misericordia.
él, Juan, había dicho que el labrador celestial vendría para la cosecha, con el aventador en su mano, y vino con un sembrador. Juan no lo entendía y sufría por ello. Esa incertidumbre era peor que la cárcel y las ligaduras. Lo angustiaban cada día más. Ya no lo podía soportar. Y cuando volvieron a visitarle sus discípulos, envió a 2 de ellos a Jesús para preguntarle a él mismo si realmente era el Mesías. Obedientes, se pusieron en camino. Llegaron a Jesús y lo vieron ocupado en su gloriosa obra. Una multitud le rodeaba. Desde todos los lados le traían enfermos y personas que estaban mal. Y él, el gran ayudador, los sanaba a todos. Se acercaba a los paralíticos y ellos se levantaban gozosos. Tocaba los ojos de los ciegos y extasiados veían la luz del sol. Extendía sus manos a los leprosos y su carne se sanaba. Se acercaba a los pobres endemoniados que gritaban desesperadamente desde las cuerdas que los ligaban, y cuando lo veían a él, se calmaban. Echaba fuera las enfermedades y devolvía esos hombres y mujeres a sus familiares, sanos y cuerdos. Entonces vinieron los discípulos de Juan con su pregunta. Juan el Bautista nos ha enviado, dijeron. Pregunta si tú eres aquel que había de venir o si debemos esperar a otro. Ante todos esos milagros, la pregunta parecía tan tonta. ¿Quién, que hubiese observado todo esto, podía dudar aún que Jesús fuese el Mesías? Pero Jesús comprendía muy bien esa pregunta de Juan. Sabía cómo tenía que sufrir su fiel siervo en la cárcel y su alma desbordaba compasión. Le ayudaría. No diciendo él mismo que era el Mesías, pues no era necesario. Sus obras lo harían. Ellas testificarían por él. Jesús le dijo a sus discípulos: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los paralíticos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Había esperado Juan otras obras? Sin embargo, así estaba bien, solo así, y Juan debía creerlo. Y Jesús agregó una cosa aún. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Cuando los mensajeros de Juan ya se habían retirado, los pensamientos del Salvador continuaban aún con su siervo. Él amaba a Juan, y no lo amaba menos que antes, porque el profeta, lo mismo que Elías en el desierto, hubiera perdido casi el valor. Habló de Juan a las personas que estaban con él. Ese hombre sencillo que habían visto junto al Jordán, con su rústico manto de pelo de camello, les dijo, era el profeta más grande que nunca había existido. Elogió a Juan como no lo había hecho antes a hombre alguno. Así honró Jesús a su siervo, que fue enviado delante de él a preparar su camino. Y Juan, aun cuando sus discípulos le trajeron la noticia de todas las maravillas que habían visto y lo que Jesús les había contestado, no terminó de entender del todo todavía. Quedaban aún muchas preguntas sin respuesta, pero les impuso silencio a todas ellas. Todas fueron dominadas por el himno que empezó a cantar en su corazón, el himno de fe en que Jesús, a pesar de todo, era el Mesías, porque ¿quién podía hacer tales obras sino el Hijo de Dios? No. Juan no se escandalizó por el Salvador, sino que en el